Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Seguimos en Estambul, seguimos en el Museo Arqueológico de Estambul y estamos recorriendo sus salas. Ya prácticamente las hemos recorrido, lo que os quería más o menos llevar de todo lo que era la mitología y todo este encuentro, esta fusión que estamos haciendo de lo que es la antigüedad, los mitos, con los que arranco los podcasts de esta temporada, los introitos. Y voy a hablaros, el tema propuesto es algo más que bellos azulejos, porque vamos a seguir avanzando y vamos a desembocar en lo que es la belleza creativa de los espacios palatinos forrados de mármoles y de azulejos, de la bella azulejería de Ignit, esa azulejería de azul tan deslumbrante y tan desconocida para todos nosotros. Pero vamos a sumergirnos otra vez en la mitología, en ese océano proceloso y lleno de dioses y lleno de amores, de amoríos, de conquistas, de venganzas. Qué dioses, qué mitología, pero qué humanos eran en el fondo. Bueno, vámonos con Cadmo, que era hermano de la bella Europa y era hijo de Agenor, rey de Fenicia. Cuando Júpiter, después de metamorfosearse en toro, raptó a Europa, inmediatamente Agenor envió a Cadmo a buscar a su hermana, advirtiéndole de que no volviera a su palacio hasta haberla encontrado. Cadmo, después de realizar en mano muchos viajes y perdida ya la esperanza de hallarla, renunció a volver a su patria y consultó al oráculo de Delfos, que era donde iba todo el mundo a ver qué iba a hacer con su vida, para saber en qué país debía fijar su residencia, a lo cual el oráculo le respondió: en un campo desierto hallarás una vaca que no ha sido jamás uncida al yugo. Sigue sus pisadas, levanta una ciudad en el lugar donde ella se detenga a apacentarse y da a esta comarca el nombre de Beocia. Curioso, ¿eh? Estos eran los oráculos, no penséis que les mandaban cosas concretas, o la historia nos dice qué cosas concretas nos mandaban. Bueno, apenas Cadmo hubo abandonado el templo de la pitonisa, se encontró con la vaca, la siguió y cuando ya se detuvo, pues lleno de alegría, pues fue a ofrecer a Júpiter un sacrificio de acción de gracias. A este efecto ordenó a sus compañeros que fueran a una selva próxima para recoger un poco de agua de una fuente que manaba, le habían dicho, en el fondo de una caverna. Este bosque estaba consagrado a Marte y un dragón custodiaba la entrada de la cueva. Este dragón tenía un aspecto feroz. Sus fauces estaban provistas de una triple hilera de dientes y tenía todo el cuerpo cubierto de escamas amarillentas. Apenas los amigos de Cadmo hubieran bajado a la oscura caverna y empezaban a recoger el agua, cuando a causa del ruido que ellos hacían, pues despertaron al dragón. Llenos de espanto ante su terrible aspecto, dejaron caer de sus manos los cántaros y quieren huir, pero el animal se lanza furioso sobre ellos, desgarra a unos con sus dientes, ahoga a otros arrollándolos con los pliegues de su piel y envolviéndoles en su hálito venenoso. Viendo Cadmo que no volvían y extrañado por su tardanza, pues empezó a inquietarse. Entonces, después de haberse vestido con su piel de león, toma su lanza y sus dardos y se dirige precipitadamente hacia el bosque. Y claro, qué espectáculo más horrendo se ofrece ante sus ojos. La enorme serpiente yace recostada
sobre los cuerpos de sus compañeros, bebiendo su sangre y alimentándose de sus carnes palpitantes aún. Cadmo no puede contener su furor y exclama: «Amigos, vuestra muerte será vengada y yo pereceré como vosotros». Inmediatamente, con mano seguro, lanza un dardo contra el monstruo, le hiere en la espina dorsal, atravesándole el cuerpo de parte a parte, lo mata. Cuando vencido el monstruo, Cadmo se complace en contemplar la desmesurada corpulencia de la víctima y se goza en observar sus últimas convulsiones, Palas, que protege al héroe fenicio, baja del Olimpio y le ordena que siembre los dientes del dragón para que de esta manera pueda obtener un nuevo pueblo. Cadmo, como era un monstruo, un dragón que tenía tantos dientes, que tenía 3 dentaduras, obedece sin alcanzar el sentido de la orden que la diosa le manda. Ara la tierra y disemina en los surcos los dientes del monstruo. 3 días después, los montones de tierra empiezan a moverse. Primero surgen las puntas de las lanzas, después los cascos guarnecidos de plumas y seguidamente se destacan las espaldas, el pecho y los brazos nervudos de los nuevos hombres, y al fin se agranda imperceptiblemente aquel extraño plantel de guerreros. Semejante batallón le infunde temor y se apresta ya a tomar las armas cuando uno de estos hijos de la tierra, dirigiéndose a él, le dice: «Detén tu brazo y permanece neutral en la guerra civil que vas a presenciar». Dichas estas palabras, hundió su espada en el pecho de uno de los hermanos y a su vez cayó también herido por un dardo. El causante de tal muerte no sobrevivió a su crimen y al cabo de un momento perdió su existencia apenas comenzada. Toda la multitud se siente animada de igual furor y los desdichados hermanos luchan entre sí, causándose la muerte y empapando con sangre el suelo que acaba de engendrarlos. Solamente 5 quedan en pie, uno de los cuales era Equión, quien había depuesto las armas por orden de Palas y concretó la paz con sus hermanos, prometiéndose con un estrecho abrazo amor y fidelidad. Convertidos estos en compañeros a partir de entonces, después de esta guerra civil de Cadmo, les encomendó la construcción de la ciudad que el oráculo le mandara edificar y que no era sino la famosa ciudad de Tebas. Cuando la hubo terminado, Cadmo dictó leyes y tomó sabias medidas para mantener entre los ciudadanos la unión, el orden y la paz. Después tomó por esposa a Armonía o Hermíone, hija de Venus y de Marte. Esta unión tuvo los más halagüeños comienzos. Cadmo gozaba viéndose yerno de 2 divinidades, padre de 4 hijas tan bellas como seductoras, Ino, Ágave, Eutone y Semele, y jefe supremo de un pueblo adicto y sumiso. Pero Juno no veía con buenos ojos tanta felicidad. Celosa como era, ¿podía olvidar que Cadmo era el hermano de Europa, su rival? Por esto no se dio punto de reposo hasta que hubo empañado la alegría de este príncipe, acumulando sobre él toda suerte de pesares. Acteón, su nieto, que era un diestro cazador, murió despedazado por sus propios perros. Semele pareció víctima del fulgor ardiente de los rayos de Júpiter. Panteo, hijo de Ágave, fue despedazado por las bacantes. Ino, presa por la locura, se precipitó en el mar y para cúmulo de infortunios se rebeló contra él su pueblo, su autoridad fue despreciada y después de haber sido arrojado de Tebas se vio obligado a buscar juntamente con su esposa un refugio en lo más apartado de Lidia. Agobiados uno y otro ya por el peso de los años y de los sinsabores, rogaron a los dioses que pusieran fin a sus males y fueron convertidos en serpientes. Según opinan muchos autores, Cadmo fue el primero que llevó a Grecia el conocimiento de las letras y el que introdujo esta comarca en el culto del círculo de los dioses de Egipto y de Fenicia. Acteón era nieto de Cadmo. Un día salió con los compañeros y llegó él solo a una zona
en el que se hallaba Diana desnuda bañándose con las ninfas. Al verle, la diosa se enfureció y lo convirtió en ciervo. Camno fue visto al poco por sus perros y amigos, pero no lo reconocieron y acabó siendo cazado. Siempre estas historias truculentas, pero a la vez tan bellas, de todo lo que es el mundo mitológico, los mitos. Qué grandes momentos nos están dando. Pero volvemos a ver algo más que bellos azulejos, a el Museo de Arqueología de Estambul. Nos encontramos delante de la estatua del emperador Valentiniano II, Flavius Valentinianus, emperador del 371 al 392. Comúnmente conocido como Valentiniano II, fue el emperador, un gran emperador romano. Y esta escultura muestra al emperador como un joven de pie, su cuerpo descansa sobre la pierna izquierda y el pie derecho está ligeramente apartado. La cabeza está girada hacia la izquierda y su brazo está doblado en ángulo recto y el antebrazo estirado un poco hacia afuera. Sostiene un cetro corto apoyado sobre el hombro izquierdo. El brazo derecho cuelga naturalmente con una ligera inflexión del codo. El traje, que incluye una túnica de mangas largas ceñidas bajo una segunda túnica de mangas cortas y amplias, y es el mismo que usaban los altos magistrados en la época de Constantino. El rostro es afeitado y juvenil. Los de pelo corto el pelo, que es corto, está ceñido con una diadema hecha con una doble fila de perlas unidas por bordes de una tiara y decoradas en la parte delantera por un camafeo o piedra preciosa. La escultura fue encontrada en septiembre de 1905 en Afrodisias, Termas de Adriano, en la galería en el pórtico del ágora, y su designación no es segura. Una inscripción sitúa en la misma zona donde se había encontrado los fragmentos reunidos de nuestra estatua y se refería casi con certeza a Valentiniano II, por eso es por lo que se le atribuye. También hay una cosa curiosa, que es la cabeza de la columna de las serpientes, también conocida como la columna serpentina, el trípode de Delfos o el trípode de Platea. Es una antigua columna de bronce situada en el antiguo hipódromo de Constantinopla, actual plaza de Sultanahmet, el lugar que fue conocido como la Plaza de los Caballos durante el periodo otomano. La columna formaba parte de un trípode de sacrificios de la antigua Grecia. Originariamente se encontraba en Delfos y fue trasladada a Constantinopla por Constantino I el Grande en el año 324. La columna, de 8 metros de alto, contaba con 3 cabezas de serpiente que permanecieron intactas hasta finales del siglo XVII, y una de ellas es la que se exhibe actualmente en el cercano Museo Arqueológico de Estambul, cercano a donde estuvo situada. Pausanias señaló que aproximadamente un siglo después los focidios utilizaron el trípode de oro para financiar a la milicia durante la guerra sagrada que involucró al oráculo de Delfos. Constantino I trasladó la serpiente, la columna de las serpientes, a Constantinopla para decorar la parte central del hipódromo, y es donde en un foso se encuentra en la actualidad. Se encuentra la parte baja. La parte superior de la columna estaba, como os digo, adornada por un cuenco de oro sostenido por las 3 cabezas. El cuenco fue destruido o robado durante la Cuarta Cruzada, y muchas miniaturas otomanas muestran que las cabezas estaban intactas en las primeras décadas posteriores a la conquista turca de la ciudad. Hamed Bican de Galípoli produjo una pequeña descripción de la columna en un escrito de tiempos de la caída de Constantinopla, y allí afirma que es un adorno hueco de bronce con serpientes entrelazadas de 3 cabezas, y que para los ciudadanos era un talismán que protegía de las mordeduras de las serpientes.
De 50 a 100 años después de la conquista turca de Constantinopla, se documenta que la mandíbula de una de las serpientes estaba perdida, pese a la leyenda de que Mehmed II, tras ingresar en la ciudad tras conquistarla, habría destrozado parte del monumento, pero dicha historia es apócrifa. Años más tarde, al finales del siglo XVII, las 3 cabezas fueron destruidas. Nuevamente existe la leyenda según la cual un noble polaco ebrio las habría derribado. Sin embargo, se señalan que las estatuas simplemente se cayeron en la noche del 20 de octubre del año 1700. Algunas partes de las cabezas fueron recuperadas y actualmente están es lo que vemos. Una visita detallada del museo puede llevar varios días, es por lo que solo destaco algunas de las obras que considero más emblemáticas, por supuesto, todas bajo mi criterio. Y nos vamos al pabellón o kiosco Inilki. La mansión, que fue construida por Faid Sultan Mehmed en 1472, es uno de los ejemplos más antiguos de la arquitectura otomana de Estambul. Fue construido como casa de verano para el sultán. El sultán solía presenciar las luchas deportivas, especialmente la lucha libre y los deportes de jabalina, en el área que actualmente es la que ocupa el edificio de arqueología. Y cuando se construyó, todos sus muros interiores y exteriores estaban revestidos de azulejos. El pórtico de entrada consta de un arco en el medio y de 6 arcos más pequeños a ambos lados, y en los años siguientes el pórtico fue reconstruido por Abdulhamid II. Mientras tanto, las columnas de madera fueron reemplazadas por columnas de mármol. Fue utilizado como museo imperial en una primera fase entre 1875 y 1851, y en el año 1953 se abrió a los visitantes con el nombre de Museo Faid, donde se exhiben artefactos turcos y islámicos, y en el año 1981 se transfirió a los museos de arqueología de Estambul debido a su ubicación. Está enfrente del Museo Arqueológico. La entrada de la mansión es de un solo piso y en la parte trasera hay 2 pisos. Hay un pórtico de mármol con 14 columnas en la entrada. La entrada está decorada con mosaicos y en la mansión consta de 6 grandes salas y una sala central donde se exhiben varios azulejos y cerámicas de los periodos selyúcida y otomano. Hay aproximadamente 2.000 obras en el museo y en sus almacenes. La fuente de Abi Hayat. En uno de los nichos de la habitación de la esquina izquierda, que da al patio de Wilhelm III, durante el reinado de Murad I, 1574-1595, se transformó en una fuente en forma del Selsebil. Llama la atención la figura de pavo real en medio de los motivos florales de piedra espejo. En las decoraciones se utilizó el decorado con la técnica de trabajo a lápiz, y de las 2 inscripciones del mármol de 12 versos escritos con la caligrafía talik de las paredes laterales, se entiende que la fuente fue construida en el año 999, en la época gregoriana, y que el kiosco de azulejos se llamaba Palacio de Cristal en esos años. En el nicho de frente a la fuente se colocó una copia de la pintura al óleo de 1904 llamado La fuente de Abi Hayat, realizado por Osman Hamid Bey en los arreglos finales que comenzaron en esa época. Osman Bey hizo esta pintura para partir de una fotografía que había tomado de la fuente. Otra pieza impresionante es el mihrab o altar de los azulejos de Karamanoglu, Ibrin Bey Imaret, fechado en 1432 y realizado con la técnica de esmalte coloreado que dominó el arte de los azulejos en el periodo otomano temprano. Se encuentra a la derecha, en el lado de entrada del pasillo central,
y a finales del siglo XIX el mihrab fue desmantelado por Ali Hamed Bey y transportado a Estambul desde el Ibrahim Bey Imaret, que fue destruido en tiempos de Karaman y fue montado en el lugar, en el kiosco de azulejos a principios del siglo XX. En el panel de la inscripción del mihrab, que consta de placas azules con decoración vegetal y geométrica, está el verso 255 de la sura, es con escritos de caligrafía cúfica. La porcelana de Iznik, que es la porcelana de los sultanes, hay 2 piezas de 1500. Iznik es la ciudad de Anatolia, al lado del lago Iznik, junto a los mares de Mármara y el Mar Muerto, y había sido conquistada ya por Alejandro Magno y nombrada Nicea en honor de su esposa Nike, llamada la pequeña Roma de Asia. Fue la elegida por el emperador Constantino el Grande para construir su palacio imperial de verano y convertirse en capital del Imperio Romano de Oriente, sede de concilios ecuménicos constantinianos. A la caída de Roma nació la Nicea bizantina, y su nombre se fue transformando en Iznik, que significa en griego ir a Nicea. La paradisíaca ciudad también sedujo a los sultanes y en el siglo XIV ya formaba parte del Imperio Otomano. De sus hornos cerámicos salieron bellos ejemplares de cerámica inspirada en las excelentes porcelanas azul y blanca china de la dinastía Yuan y Ming, atesoradas en las colecciones de los sultanes. Y en el siglo XVI, a los iniciales colores turquesa y azul cobalto se fueron añadiendo el verde salvia y el púrpura pálido, colores que a mitad del siglo XVI se fueron sustituyendo por un suave rojo y verde esmeralda, con una iconografía muy característica, y la calidad de la cerámica de Iznik se convirtió en un codiciado deseo para todos los coleccionistas del mundo, y lo sigue siendo ahora, dada la escasa aparición de piezas en el mercado. Recientemente un plato que por su rareza había pasado inadvertido en el catálogo Goya de Subastas de Madrid y que había salido a la venta por 300 euros, acabó vendiéndose por 145.000 euros, con una oferta posterior de 500.000 euros que se recompró. Y los expertos esto va para los países árabes, que para sus museos, como tienen poca cosa, compran todas estas piezas con delirio. Los expertos de las salas de subasta dicen que es una de las obras más bellas de la cerámica de Iznik. Cuando hay piezas de estas las subastan enseguida. Y ahora ya hemos visitado todo eso y oye, que ya después de tantas horas pues teníamos que comer algo, y nos fuimos a probar donde nos habían mandado Joseto, a probar la comida turca, y siguiendo las recomendaciones llegamos a medio camino entre el Arqueológico y Santa Sofía al restaurante Authentic. Un paseo admirando el Mahmoud Pasha Mosquée. Es lo menos que podíamos esperar tras ir a comer en este restaurante. Authentic Kebab, que es famoso por servir comida turca. Teníamos la idea de tomar un buen y trabajado kebab de carne con cordero, la sopa de lentejas en este lugar, pero al final había cosas que eran tan buenas como la tarta baklava, la salsa de yogur, el delicado helado que nos hicieron sentir de maravilla. Aquí pudimos beber un estupendo té y una espectacular limonada también. La atmósfera cálida de este lugar consigue que sus habitantes se sientan relajados, que disfrutemos de un rato estupendo, y la gente cuando pasa por allí dice que se lo ha pasado de bien. Tiene una decoración confortable, tampoco es demasiada cosa, pero es lo que nos preparó para la gran visita, que es uno de los iconos más importantes de Estambul.
que es Santa Sofía. Bueno, tras la comida iniciamos la visita a Santa Sofía, Hagia Sofía, que se encuentra entre los importantes, yo creo que de los más importantes monumentos de la historia de la arquitectura mundial y que ha sobrevivido hasta nuestros días. Tiene un lugar importante en el mundo del arte en términos de su arquitectura, de su magnificencia, de su tamaño y de su funcionalidad. Pero hagamos historia. ¿Dónde estamos? Estamos en la Plaza de Augusto. Es la plaza pública al comienzo de la calle Mesé de Evangelou, en un extremo suroeste de Hagia Sofía. Cuando Bizancio era el centro del mundo, por lo que la piedra Milión, el punto de partida del mundo, estaba junto a esta plaza. Esta piedra era la piedra a partir de la cual se medía la distancia de Bizancio a otras ciudades, y todavía se encuentra cerca del palacio de Yerebatán en la actualidad. Cuando el emperador romano Septimio Severo creó esta plaza por primera vez, rodeó el área con columnas e hizo una ágora pública, como sucedía en las ciudades importantes. Más tarde, tras el levantamiento de Nica en el año 532, Justiniano construyó varias estructuras estables alrededor de esta zona y transformó la plaza en un patio interior con acceso limitado al público. Durante las épocas romana y bizantina, todas las ceremonias oficiales se celebraron en esta zona. La plaza tenía 85 metros de largo y 65 de ancho. Justo al lado de la plaza estaba el edificio del Senado y tenía conexión con la Basílica Hagia Sofía y con el Palacio del Clero. Y en su extremo sur era donde comenzaba el hipódromo. Esta plaza también recibió el nombre de los emperadores que recibieron el título de Augusto, en memoria del emperador Augusto, su sobrino Julio César y próximo líder y primer emperador de Roma. También llegó a llevar esta plaza desde Teodosio a través de la calle Mesé, que era el lugar donde se encontraba la columna de Justiniano. La columna de Justiniano estaba en el lado suroeste de Santa Sofía, tenía unos 50 metros de altura. La columna estaba hecha de ladrillo y recubierta con placas de bronce, y sobre la columna había una estatua del emperador Justiniano montando a caballo. Sostenía un globo que representaba al mundo en la mano izquierda y apuntaba hacia el este con la mano derecha. La columna y la estatua sobrevivieron hasta la conquista y desaparecieron después de la conquista otomana. Hagia Sofía es la iglesia más grande construida en el Imperio Romano de Oriente, en Estambul, y fue construida 3 veces en su mismo lugar. Es fruto de 3 reconstrucciones. Cuando se construyó por primera vez se llamaba Magale Ecclesia, Gran Iglesia, y desde el siglo V se definió como Hagia Sofía, Santa Sabiduría. A lo largo del Imperio Bizantino, Hagia Sofía sirvió como catedral, iglesia más grande de la capital y lugar donde se coronaban a los monarcas. La primera iglesia, con una pequeña planta basilical con techo de madera, se construyó en el año 360 durante el reinado de Constantino II, hijo de Constantino el Grande, después de que la esposa del emperador Arcadio, la emperatriz Eudosia, destituyera y exiliara al patriarca Juan Crisóstomo en el año 404. La iglesia se incendió en la rebelión de sus partidarios y hoy la representación en un mosaico del patriarca se encuentra en la pared norte del tímpano de Hagia Sofía. Su hijo Teodosio II, que subió al trono después de Arcadio, hizo construir la segunda iglesia de mayor tamaño, en lugar de la primera iglesia que se quemó con el edificio del Senado a su lado. La iglesia fue inaugurada en una ceremonia en el 415 por Teodosio II. Se sabe que este edificio era de planta basilical con 5 naves, con cubierta de madera y con portada monumental. La agitación provocada por los azules y los verdes, los dos bandos partidarios que luchaban constantemente entre sí
en las carreras de los hipódromos, el 13 de enero del 532 se convirtió repentinamente en una rebelión contra el gobierno del emperador Justiniano. El pueblo estaba abrumado por los impuestos y por la presión de los soldados, y algunos soldados y políticos también participaron en la revuelta. Declararon emperador a una persona de la dinastía llamada Hipacio, y Justiniano estaba en problemas. Mientras se preparaba para huir, su esposa Teodora movilizó a los comandantes imperiales con un emocionante discurso. Eso es lo que cuenta de historia. Y las fuerzas del emperador sofocaron la revuelta nica, masacrando a más de 30.000 personas. Durante la revuelta de 3 días se incendió la explanada de la iglesia Hagia Irene, incluida la Hagia Sofía, el asilo de ancianos de Sansón con todos sus pacientes, el edificio del Senado y el Calque, que era la entrada al Palacio Imperial. 3 iglesias fueron demolidas y reconstruidas en el mismo lugar de adelante hacia atrás. La Basílica de Teolosio fue construida por primera vez, Hagia Sofía, en el 536, y la misma Hagia Sofía fue reconstruida en el 557, y el emperador Justiniano, que reprimió la rebelión con dificultad, tomó medidas para construir el lugar de culto que se había creado y nunca se había visto desde Adán. Y esta iglesia, la más grande del cristianismo, comenzó a construirse en el 532, se completó en 5 años y se inauguró en una ceremonia en la Navidad de diciembre del año 537. El emperador hizo que 2 arquitectos de la iglesia, Sergios y Bacos, la pequeña en el año que diseñaron entre 527 y 536, los que le hicieron el proyecto, y quedó muy satisfecho de sus diseños. Y en el momento de hacer algo más grandioso, por lo que dijo, a llevar a cabo el proyecto hasta el final. Antemio murió un año después de que comenzara la construcción, y Isidoro completó la iglesia de Hagia Sofía, que estaba dedicada al santo sabio de Dios, Jesucristo. La religión en Sofía es la palabra sabiduría, la sabiduría en griego. Pues ya estamos en Santa Sofía, ya vamos avanzando, que nos parecía que avanzábamos poco, pero estábamos avanzando mucho. Por eso hoy hemos visto algo más que bellos azulejos y nos hemos adentrado en la belleza de Estambul. Historia con sentido, Juan Carlos González, encantado de haberos podido contar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como